Hola y bienvenidos al canal de MasterCode TV y en concreto a este primer vídeo introducción o presentación del curso de programación orientada a objetos. Al igual que ocurrirá con el... Empezamos. Y ahora no me hagas reír. Al igual que ocurrirá con el curso básico de programación, en este curso de programación orientada a objetos vamos a utilizar Python como lenguaje de programación. En este primer vídeo de introducción, que eminentemente va a tener una base teórica, os voy a presentar o explicar un poco el concepto de paradigma orientado a objetos y sus elementos más importantes, o por lo menos los que creo que os debo destacar más. Sí que os digo que el nivel no es demasiado ambicioso, es más una introducción a este paradigma de programación. Por último, comentaros que para la grabación de este vídeo estoy probando un filtro antirruido a ver si mejora la calidad del audio. Me decís en los comentarios qué os parece, si lo notáis. Dentro intro. En primer lugar, voy a tratar de explicaros o introduciros el concepto de paradigma orientado a objetos. Os quiero comentar que a lo largo del curso voy a intentar apoyarme siempre en dos ejemplos que a priori he pensado para, digamos, acercaros la teoría a la práctica y que así pues lo entendáis mejor. Los dos ejemplos que os quiero comentar, imaginad que nos piden dos programas. Un programa que sería para gestionar una máquina expendedora, sabéis, una máquina que le echáis dinero y da bebida o da sándwich o da algún snack, en fin, seguro que la conocéis. Y por otra parte, pensad también en una aplicación que gestionara el funcionamiento de la universidad. Lógicamente, este segundo ejemplo vamos a centrarnos en una parte muy concreta, muy pequeña, que trataría del personal de la universidad. En ambos casos, tanto para la máquina expendedora como para la gestión de la universidad, si no existiera este paradigma, o existiendo, pues lo programáramos en un lenguaje que no está orientado a objetos, lo único que tendría sería funciones que harían pues todo lo que nosotros necesitáramos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo ahora de momento más sencillo de la máquina expendedora. Pues la máquina se tiene que encender, la máquina tiene que aceptar dinero, depende del dinero que le metamos tiene que dar cambio. Nuestro programa constaría de X funciones y cada función pues sería todas estas funcionalidades que os he estado diciendo. El paradigma orientado a objetos lo que trata es de diseñar objetos programando y modelar la realidad con estos objetos, simulando que los objetos que nosotros modelemos en nuestro programa simulen los objetos de la vida real. Claro, ahora nos surge una pregunta, ¿no? Una primera pregunta. Y, David, ¿qué entendemos por un objeto? Cualquier cosa que se os pueda imaginar. Y ya no solo objetos, sino, por ejemplo, en el caso de la universidad, pues una persona también la trataríamos en este caso como un objeto. En el caso de la máquina expendedora, pues bueno, la propia máquina, quizá sus partes, si las partes diferentes de la máquina, los objetos pueden ser o abarcar más funcionalidad, ser más grandes, o concretar más y ser más pequeños. Por otra parte, os quiero explicar los conceptos más importantes que vamos a manejar en el paradigma orientado a objetos. Estos conceptos son la abstracción, el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la ocultación, o el principio de ocultación. Voy a tratar de explicaros estos 5 conceptos apoyándome en el ejemplo o los ejemplos que os he comentado antes. La abstracción vendría a decirnos que nosotros, cuando vamos a modelar un objeto, tenemos que intentar abstraernos al máximo de la funcionalidad que va a ejercer
intentar no concretar demasiado. Si nosotros tenemos que diseñar una máquina expendedora, podemos diseñar un objeto que sea una máquina expendedora de bebidas. Podríamos diseñar una máquina expendedora de sándwich. Lo que tenemos que pensar a la hora de diseñar ese objeto, esa máquina expendedora, es: ¿realmente quiero que mi máquina solo sea capaz de expender, de ofrecer un tipo de artículo concreto? A priori parece absurdo, ¿no? Vamos a intentar abstraernos un poco, intentar darle funcionalidad a ese objeto para que de una manera muy sencilla ese objeto, esa máquina que diseñemos, sea capaz de expender cualquier elemento. En cuanto al encapsulamiento, y volvemos otra vez al ejemplo de la máquina expendedora, a priori vais a ver que nos va a interesar sí o sí que dentro esté formada esa máquina por objetos más pequeños que serían partes de la máquina expendedora, pues quizá por ejemplo el sistema de iluminación, la pantalla que nosotros podemos leer, que nos dice pues seleccione un producto y demás, el elemento donde nosotros podemos meter el dinero. El encapsulamiento lo que trata de definir es que cada objeto que forma al final en conjunto la máquina expendedora, sus atributos y sus métodos, que ya veremos un poquito lo que son en profundidad, pero en definitiva, que el objeto, si por ejemplo estamos hablando del objeto que es la pantalla no tiene que meterse en el tema del cambio del dinero. Para eso ya habrá un objeto que será el del dinero. Igual que tampoco se va a meter ni uno ni otro pues con el sistema de iluminación. Cada objeto tiene que encapsular y especializarse en las tareas que tiene que desempeñar en concreto y no meterse en las demás. Para explicaros la herencia, vamos al otro ejemplo, al ejemplo de la gestión de la universidad y en concreto a lo que os comentaba que podría ser la gestión del personal. Vamos a pensar que hay mucho personal trabajando en la universidad, desde personal de limpieza, personal administrativo, personal docente, los profesores, los alumnos también pues formarían parte de la universidad. Todos estos objetos, al fin y al cabo, son personas, ¿verdad? Nosotros podríamos diseñar, vamos a pensar por ejemplo, por ser muy concretos, un profesor y un personal de administración. Esos dos objetos son personas. Como son personas, pues tendrán un nombre, tendrán una edad. Podríamos crear, digamos, estos atributos, todos estos datos, podríamos crearlos en el profesor o profesora y podríamos crearlos en el personal de administración. Pero claro, estamos definiendo dos objetos que tienen muchos atributos que los tienen en común. Podemos volver otra vez al concepto de abstracción y decir, oye, ¿y por qué no me creo un objeto que sea persona? Y la persona me da igual que trabaje en la universidad, que trabaje en el Burger King, que como que no trabaje, que sea un estudiante o que sea cualquier persona. Esa persona pues tiene esas propiedades, ¿no?, que hemos comentado. Una persona tiene un nombre, una persona tiene una edad. Sirviéndonos de la herencia, podemos decirle a este objeto profesora o a este objeto personal de administración que hereda de persona. ¿Que hereda qué quiere decir? Pues que hereda esas propiedades en común, las hace propias. Con lo cual no tenemos que volver a definir otra vez esas propiedades de nombre, edad, etcétera, en un objeto profesora o en un objeto personal de administración o en un objeto estudiante y demás. Lo hemos definido en un nivel superior y por herencia las propiedades vienen de la persona a personas en concreto, que ya sería pues profesor, alumno. Y no solo las propiedades, los métodos también, porque vais a ver que estos objetos tienen métodos, vais a ver cómo también se heredan. Para explicaros el tema del polimorfismo, está directamente relacionado con la herencia. Entonces, aunque ya os lo he explicado, el tema de la herencia, creo que este pequeño esquemita o árbol de herencia que he diseñado aquí
quizá os ayude, por un lado, a entender mejor el tema de la herencia, pero vamos, sobre todo creo que va a ilustrar también muy bien el tema del polimorfismo. El polimorfismo vendría a decir que los objetos de alguna manera pueden cambiar de forma o pueden adoptar varias formas. Imaginad que dentro de nuestra aplicación diseñamos pues una funcionalidad que es capaz de lanzar avisos a la gente para lo que sea, pues para darle las notas, para decirle que ha cobrado la nómina. El sistema tiene que valernos para cualquier tipo de persona, ya sea un profesor, personal de administración, ya sea un alumno y demás. Al diseñar el método que lanza el aviso, esa función que va a lanzar ese aviso va a tener un parámetro, uno o varios, pero en concreto seguro que habrá alguno que nos dirá a quién hay que lanzarle el aviso. Claro, si nosotros ponemos como parámetro una variable de alumno, pues la función solo servirá para enviar los avisos a los alumnos. Podríamos, por ejemplo, hacer que el parámetro fuera de tipo empleado, que ya sería este nivel de aquí, y entonces, si el parámetro es de este tipo, el sistema de avisos serviría para empleados de la universidad, fuera del tipo que fuera. Pero claro, estamos excluyendo a los alumnos. O tenemos que procurar abstraernos al máximo y decir, oye, yo voy a hacer un sistema de avisos que lance avisos a personas. Y como lanza avisos a personas, ya me da igual qué tipo de persona sea, que va a servir para cualquiera. Puede servir para alumnos, puede servir para empleados y ya concretamente para profesores, personal de administración, personal de limpieza, para quien fuera. Este es el concepto de polimorfismo. Nosotros tenemos una variable, por ejemplo, que es de tipo persona en un método, pero cuando se le invoca ese método, si la variable que se le está invocando es de tipo alumno, decimos que ese parámetro va a cambiar de forma porque va a cambiar su forma más abstracta, que es persona, a una forma mucho más concreta, que es ya la de alumno. Por último, os quiero hablar del principio de ocultamiento. El principio de ocultamiento vendría a decir que los objetos que diseñamos es más correcto que no muestren el cómo hacen las cosas. Cada objeto no tiene por qué saber cómo hace ciertas cosas uno y otro. O sea, es decir, lo que os acabo de explicar del tema de lanzar avisos. Pues habrá un objeto al final, dentro del tema de la gestión de la universidad, que sea la que lance avisos. Voy a lanzar un aviso a una persona y yo no sé cómo funciona. O sea, yo simplemente le estoy diciendo, oye, avisa a tal persona de que tiene que hacer esto. Y el cómo lo hace, para mí es totalmente opaco, no lo sé. Yo le he pedido a un objeto, digamos, notificador de avisos, que notifique a tal persona de cierto mensaje y el cómo lo haga para mí es indiferente. Y esto sería un poco el concepto del principio de ocultación. Aquí ya hablaremos de cómo conseguir esto, haciendo los elementos públicos o privados según nos interese y tal. Pero bueno, esto lo veremos en sucesivos vídeos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no os haya sido muy pesado. Ya os advertí desde el principio que este vídeo era meramente teórico. Si queréis seguir el curso en serio, tenéis que tener esta base de estos conceptos bien claros. Entonces, dejar en los comentarios cualquier duda que tengáis y la intentaré resolver lo más pronto posible. A lo largo de este curso lo que vamos a hacer es entrar en detalle en todos estos conceptos importantes de la programación orientada a objetos y además apoyarlos, eso sí, con mucha práctica para que los entendáis mejor y veáis también en Python que, bueno, también es uno de los objetivos de ver cómo se desempeña este paradigma con este lenguaje de programación, con Python.
Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, le pegáis ahí mogollón de likes porque esto pues apoya al canal y es importante para mí. Y suscribíos al canal también si queréis estar al tanto de los nuevos vídeos que se vayan publicando. Ya deseando grabar el siguiente vídeo del curso de programación orientada a objetos. Así que nada más, me despido de vosotros. Cuidaros mucho y hasta pronto.